Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, feliz viernes. 16 horas en la República Argentina, Día del Maestro en nuestro país. Un saludo enorme a todos los maestros, colegas de distintos niveles educativos que también son agentes sociales importantes en este rol que no solamente implica impartir conocimiento, el aspecto cognitivo, sino también afectivo y de contención, más en estos días de pandemia donde la educación es online y han asistido a las familias y a los estudiantes. Noble tarea la del educador. Así que muy feliz día y bienvenidos a Herramientas para el Comunicador. Esto es mi producto La Voz, espacio de difusión de contenidos de valor que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación. Gracias a todos los que nos están acompañando como cada tarde a las 16 horas. Hoy vamos a estar con un maestro indudablemente que nos va a hablar sobre caracterización de personajes específicamente por sus voces, mezcla entre teoría, anatomía, lenguaje, técnica, juego y error, así lo ha definido. Vamos a esperar que se incorpore mientras seguimos sumando más oyentes. Gracias a todos, Joana, Ceci, gracias a todos los que están allí acompañándonos. Martín, como siempre, bueno, acá ya hay caras conocidas, muchas gracias, muchas gracias. Les voy contando de Galo Balcázar, locutor, actor de teatro, doblaje, caracterizador y cantante. Estudió canto y música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y se consolidó como barítono bajo en la Escola Cantorum de México. Ya está por aquí Galo, lo voy a invitar, lo saludo y antes de tener algún inconveniente con internet lo quiero sumar inmediatamente. En el área del teatro no ha dejado de capacitarse en actuación, voz para escenario, fonoarticulación, conducción, locución, cronista deportivo, actuación para cantantes y canto para actores. Improvisación, allí se está generando la conexión, improvisación teatral, impro, expresión corporal, mimo para actores, manejo de títeres, de todo has hecho, Galo. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo Eh, estás? Hola, muy buena tarde. Muy bien, honrado de poder estar con ustedes, contento de estar compartiendo y pues, bueno, estamos aquí para Muchas ustedes. gracias. Para mí es un placer, para todos nosotros, los oyentes también. Te he conocido, tuve la suerte a través de un taller de Patricia Luciano, la otra cara de los castings. Y en ese momento la propuesta era, no sé si recordás, generar voces androides, ¿no? O sea, que no se diferencia, que no se identificara el género, femenino, masculino, o sea, es la tendencia. Y de alguna manera yo me preparaba para cuando llegara mi turno con una voz bien grave, cosa que justamente lograr el objetivo. Resulta que cuando me tocó leer, vos me permitiste descubrir un tono aún más grave y yo no sabía que podía lograrlo. Y es mágico, porque es un taller que permite justamente acercándose a los maestros, indagar en uno, lo cual es súper importante al momento de rendir o generar personajes, y a su vez la forma en que me direccionaste, porque justamente vos conocés mucho del área y por eso pudiste direccionarme sin que yo me lastimara, que eso es tan importante. ¿Te gustaría indagar en esto de la dirección o estás en eso? Eh, Nunca he sido, no sé, la verdad es que creo que ser director es una especialidad que incluye muchas cosas. Y creo que poder tener el tacto para dirigir actores y para encauzar el talento, porque no es tanto dirigir, sino es encauzar el talento eh, en, hacia, hacia lugares hacia donde los actores de repente no es su punto común o su zona cómoda, es difícil. Entonces, creo que es una gran responsabilidad y creo que no siempre uno está preparado para hacerlo. Aunque a mí me encantaría, acepto humildemente que necesitaría yo más preparación y que necesito todavía enfocarme hacia una pedagogía de la dirección, hacia saber cómo encauzar y hacia saber cómo hacerlo. Lo hago de manera instintiva, me encanta hacerlo, pero sí creo que es una gran responsabilidad. Hoy se pide mucho la autodirección para grabaciones remotas, por ejemplo. No sé si te tocó hacer algún personaje solito, casi sin la dirección de, en este caso, las indicaciones, ¿no?
Sí, es diferente. Yo creo que para mí la autodirección es muchísimo más fácil, justamente lo que yo compartía en ese entonces con Patricia. Muy pocos de nosotros de pronto tenemos las herramientas para entender a cabalidad el texto. Entenderlo desde la forma gramatical, entenderlo desde por qué están ahí las cosas, entenderlo desde el punto de vista del creativo, que lo ideó, después del copy o del letrista que le puso, que hizo un enunciado o una cantidad de oraciones para el copy y además de eso entender al cliente y entender hacia qué mercado va, ¿no? Es como un conocimiento global. Y de repente los locutores o nosotros en nuestro oficio de locución creemos que solamente es leer o solamente es ponerle voz a lo que está ahí. Para mí la autodirección viene desde entender perfectamente el texto, conocer cuáles son tus capacidades, qué es lo que tú le puedes dar al texto sin agraviarlo, sin cortarlo, sin limitarlo, sino al revés, sacando lo mejor de ti para tener lo mejor del texto y que esto al final sea una forma de que tú le des algo más al cliente que te está contratando. Entonces, para mí la autodirección viene primero desde lo gramatical, después desde mi conocimiento en comunicación, ¿no? De saber cuáles son los procesos de la publicidad, tratar de meterme dentro del lado del creativo, para eso me ha servido mucho la improvisación, el teatro, de ahí saltar hacia qué es lo que yo fisiológicamente puedo dar y por último, qué es lo que realmente necesita a la hora de hacerlo, ¿no? Creo Mm. que, y eso ya la autodirección, al final lo único que te va a decir el cliente es, ah, me encanta, pero me gustaría que lo hicieras un poquito más amable, ponle un poquito más de sonrisa, aquí quizá déjame esta entonación en una anticadencia, ¿no? Para que se note que continúa el texto en vez de dejarle en una semicadencia, dependiendo. Entonces creo que para mí la autodirección tiene base más allá de la dirección en la comprensión del texto y en el entendimiento de lo que el cliente quiere de ti. Claro, cuanto más conocimiento y autoconocimiento, más rápido vamos a poder responder esas consignas y generar variación. No tenemos que entrenar el oído. El oído es algo fundamental en esto. No sé si compartís lo mismo. Creo que es muy importante. El oído, el oído y la voz van de la mano, ¿no? Tengo un amigo que se llama Antonio Sacruz, que él es actor de teatro, hizo su especialidad en lengua de señas, ¿no? Ajá. Lenguaje para personas que tienen alguna deficiencia auditiva o son sordas. Y justamente se confunde que son, y se les dice de pronto sordomudos, porque el oído está tan ligado a la voz que al no tener referentes auditivos desde niños, les es difícil entender cómo funciona esto, porque la voz la aprendemos desde el oído. Entonces, si de pronto no tenemos una referencia acústica a la cual tomarnos, no tendremos una capacidad completa de explotar lo que tenemos acá. El Tal oído y la cual. voz están ligados completamente, tanto que a la mayoría de nosotros, incluso cuando escuchamos nuestra propia voz, la primera vez decimos, yo sueno así, porque Sí, pasa mucho eso, no reconocer tu voz, pero lo que decís es exacto. Hablábamos con Oseches de este tema justamente, que es que por imitación aprendemos muchas veces y nos quedamos con algunos errores también. en Por ejemplo, realidad, disfonías que se repiten en la familia sin tener un problema real. Increíble. en realidad, yo no creo que sea a veces, es siempre aprendemos por el oído, siempre aprendemos por imitación. Entonces aprendemos todo el tiempo. Eh, si vienes de una familia que ha escuchado música toda su vida, que tiene una gran variedad musical, que tiene un conocimiento de varios géneros o una exploración en varios géneros, es muy común que esas personas que hayan crecido con ese tipo de conocimiento puedan
imitar los oídos y entonces sean muchísimo más entonados, tengan más habilidades para el canto, tengan muchísimo más habilidades musicales, porque al final todos los instrumentos son temperados por el oído. Ujú. Así tú toques el piano, así tú toques el violín, en estos lugares en donde, por ejemplo, el tacto o no hay trastes como para atinar algún lugar, todo se tempera por el oído, todo pasa por el oído, toda la afinación está ahí. Entonces, es el oído en realidad. Si queremos mejorar la entonación, lo primero que tenemos que ejercitar es el oído. Bien, cuando nosotros queremos empezar a caracterizar personajes, hacer voces, ¿nos conviene ir primero a un fonoaudiólogo o probamos? ¿No nos podemos lastimar en todo caso? Por ejemplo, cuando yo probé el grave, el más grave que me hiciste llegar, yo había tomado clases de canto, pero siempre iba para arriba, nunca me hicieron ir para abajo. Entonces, me pasó que no había indagado en esa área, era desconocida para mí. ¿Cómo podemos descubrir todos los alcances de nuestro rango vocal? ¿De qué manera? ¿No? Y además, si todos podemos hacerlo, si todos tenemos esa posibilidad de variación de personajes. Ok, para mí la voz y el oído es un músculo. En realidad, para Galo Balcázar todo es un músculo. Y todo músculo se puede ejercitar. La voluntad se puede ejercitar, el hecho de levantarte temprano, de comer a tus horas, de comer sano, es un acto de voluntad y la voluntad se entrena todos los días, ¿no? Con ganas, con dedicación, con horarios, con disciplina. Y lo segundo es, la voz es un músculo y para bien o para mal, todos tenemos los mismos músculos en el cuerpo. Algunos más ejercitados, otros menos, algunos con una propensión muchísimo mejores. Yo lo comparo mucho con correr, por ejemplo. Todos podríamos correr un maratón, todos podemos correr una carrera de 10 kilómetros, de 5 kilómetros. Obviamente, mientras más te hayas tú ejercitado o preparado para eso, será más fácil para ti. Yo siempre les digo a las personas, ¿no? Si toman de repente de rehén a tu ser más querido y te dicen, señor, si usted no corre un maratón para mañana, nosotros nos deshacemos de él. Obviamente, yo creo que el 90% de las personas dirá, corro, y lo corre. Ujú. Es seguro también que si no está Y acostumbrado a terminás. hacerlo, al otro día va a estar así de, yo corrí 2 maratones y aunque me entrené, al otro día durante una semana estuve casi sin poderme mover, porque el cuerpo es un esfuerzo muy grande. Pero yo creo que todos lo haríamos. Sin embargo, obviamente, el ejercitarte de más tiene consecuencias. Y justamente a lo que voy es a eso. Todos podemos llevar nuestros músculos al extremo, pero también todos tenemos el deber de conocernos lo suficiente como para saber cuándo nos empezamos a lastimar. Perfecto, el ejemplo. Todos tenemos los mismos músculos. Todos podríamos correr una carrera de 5 kilómetros o de 10 kilómetros, 15, un maratón, si nos entrenamos. Y para esto, al igual que cualquiera que va al gimnasio, al igual que cualquiera que hace CrossFit, al igual que cualquiera que levanta pesas, al igual que cualquier deporte, tenemos que ir poco a poco. ¿Cómo? Como empezamos todos los deportes. El niño antes de ser profesional del fútbol, Ronaldo, Pelé, Maradona, Messi, estos, todos empezaron jugando, todos empezaron experimentando y todos empezaron diciendo, ah, soy capaz de hacer esto y soy capaz de hacer lo otro. Obviamente, mientras más temprano en nuestra vida comencemos, será muchísimo más fácil desarrollarnos. Hay niños, acabo de ver la serie de Michael Jordan en Netflix, eh, que nacen con propensión para algo, ¿no? Y entonces después se convierten en monstruos del deporte. Pero también hay niños que nacen con propensión, pero si nunca tienen la disciplina para seguirse entrenando, no llegan a ningún lado. Entonces, para mí, el ejercicio de la voz es fundamental. Claro, siempre está bien ir con un otorrinolaringólogo, con un foniatra, con un fonoaudiólogo, con un vocólogo, eh, pero también voy a decir algo que creo que es cierto y quizá muchos fonoaudiólogos, vocólogos, otorrinolaringólogos o foniatras me crucifiquen por esto, no lo hagan, no es mi intención, pero ellos se dedican a conservar los músculos como están, no para lo que podrían ser.
no sé si me doy a entender. Hay pocos que te dicen, ah, mira, si mueves este músculo, esta calidad vocal tendrás. Ah, si mueves este otro músculo, tu voz se va a mover de esta forma y vas a sonar diferente. En realidad creo que Eh, este es un campo que invito tengo yo entendido que según lo que conversé con un especialista, que el fonoaudiólogo que se dedica a trabajar con talentos de la voz lo hace distinto que otros que se especializaron en oído y así sucesivamente. De repente vos tenés un conocimiento que yo te escuché con René Durán cuando explicabas un poco. Si querés reproducirlo acá para los oyentes, estaría bueno, porque es muy, muy práctico Sí, visualmente. a lo que vamos es, tenemos músculos y los músculos que tenemos aquí, yo justamente acabo de publicar también que escribí un artículo, me invitó el hermano maestro de Puerto Rico, Antonio Fornari, a Ah, escribir con Antonio, The Boss Magazine genial. y con Rachel Neighbor y toda esta comunidad de personas que se dedican no solamente a investigar de la voz, sino además a escribir. Yo escribí un artículo que se llama Los litorales de la voz, porque si bien creo que la voz es un océano, así como el océano tiene de repente, si hay bahías, hay lugares en donde uno se puede acercar a la playa. Si hay bahías más abiertas, uno puede llegar a surfear. Si hay lugares con riscos, uno se puede ir solamente a contemplar y a escuchar cómo las olas rompen contra las rocas. De esa misma forma, este mar que es nuestra voz, dependiendo de cómo esté conformado el litoral, por así decirlo, la costa, de los músculos que le dan forma, va a tener un diferente sonido y va a atraer a diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, esta es mi voz normal. Aquí yo debería de estar hablando todo Sí. el tiempo. Por mi personalidad, yo crezco en un seno de una familia con 9 mujeres. Eh, tanto del lado de mi padre yo hablar así todo el tiempo. Y además en un Sobreviviste. momento fui el único hombre, ¿no? De todo esto, ¿no? Y se nota como la influencia eh, que, que me dice, aquí me siento Impecable. bien y no importa la apariencia. Pero lo que hacen es una voz más grave, una voz muchísimo más, es más eh, ¿cómo decirla? Imponente. Entonces, por ejemplo, a mí todo el tiempo me hicieron hablar así. Y mi voz, cuando yo estoy socialmente hablando, sin temas relacionados con la voz, casi siempre es un poquito más aguda. Tanto es así que la sociedad nos moldea, ¿no? Y que nuestra familia nos moldea. Ujú. El punto es que nosotros, al momento de estar utilizando los músculos, podemos llegar a lugares que por eso existe una voz más grave, ¿no? Una voz total y absolutamente más pesada, con otro tipo de resonancia, con otro tipo de capacidad que te va a llegar te va a llevar a unos lugares diferentes y va a atraer a personas diferentes. ¿No? Justamente hace poquito Ahí me porque, decían, porque sabés, porque si no te quebrás mal, estás muy abajo, sabés cómo. no, Tiene que ver con la colocación de la voz más tiene bajo. que ver con Ujú. tiene que ver con la colocación de la laringe. La colocación. Ajá. Aquí todos tenemos este cartílago, que es el cartílago tiroides, Ujú. el cartílago cricoides. Atrás de este cartílago justamente ese cartílago está ahí porque están así las cuerdas atrás del cartílago. ¿No? Son así chiquititas. Es un tubito. Sí, sí. Este tubito es el tubito de la voz. Y ahí atrás están las cuerdas. Y dependiendo de en qué posición esté, es la calidad del sonido que tú vas a tener. ¿No? Entonces, por ejemplo, esto llega a un público diferente, que es en un mundo donde todo es posible, en un mundo donde todo el tráiler comienza en un mundo. Con esto grabé, por ejemplo, NFL Kickoff 2018, creo que fue, ¿no? Para cuando trabajé para la NFL. Y, Jack Parrow es un y poquito más alto, ¿no? Jack Sparrow tiene diferentes Te cosas. sale genial. I'm gonna Te say hace that como. Jack Sparrow, it's like, Jack Sparrow habla así todo el tiempo, ¿no? Y de repente hace cosas con la voz que
sube y baja para tener Sí, hay cautiva a como la gente. unas Y ondulaciones. justamente, cada voz que hacemos atrae a diferente gente. Entonces, justamente lo que yo hago en este artículo, que era lo que disparaba todo, era explicar cómo los movimientos de la voz, lo que determina la voz son los movimientos de lo que sí podemos mover. La voz es aire haciendo fonar, haciendo vibrar dos cuerdas. Pero no nada más es eso, estas dos cuerdas están recubiertas por todos lados de músculo, entonces dependiendo en dónde se coloquen, qué tan estiradas estén, qué tan relajadas estén, es como vas a poder sonar. Y todo lo que determine, todo lo que limite la voz, haciendo la analogía con el océano, todo lo que limite el océano hará que la gente entre. Porque si yo te hablo así, es diferente a hablarte así como te estaba hablando hace rato. A hablarte así, que por ejemplo, yo tengo un canal de niños y todo el tiempo estoy hablando como para los niños, ¿no? Hola, canal 11 niños, es para ti. Ahora tenemos y va a atraer, va a ser atractivo para diferentes personas. Entonces, eh, y es triste que de repente, y no le echo la culpa solamente a los locutores, creo que la modernidad y la especialización durante mucho tiempo hizo que el conocimiento se fragmentara, ¿no? Entonces, de pronto, uno es especialista en locución, pero nunca le dieron anatomía, nunca le dieron fisiología, nunca le dijeron esto es igual que tus labios, ¿no? Es igual, es una abertura como tus labios, y es diferente si haces, así haces. Es lo mismo, estás haciendo vibrar algo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, si pueden buscar The Voz Magazine, el conocimiento de Sí, sí. acá es buenísimo, es saber entender cuál es Cuando hiciste tu la voz instrumento. más aguda, cerraste un poco, hiciste con la lengua, por ejemplo, hacia atrás un poco para subir. No, nada. Todo es de acá. No, ajá, acá, Todo, acá, ajá, ah, ah, genial. ah, Todo lo ah. contrario de lo que uno pensaría, ¿no? Que va más por el movimiento de la lengua. Es lo que nos enseña en la carrera de locución. Acá en Argentina tenemos foniatría y tenemos doblaje, como vos hablabas de las especializaciones, pero muy poco tiempo. Entonces, esto de indagar en las voces es buenísimo también para comerciales con acting, por ejemplo, no solo para Y doblaje, te sirve para no, pero todo. por ejemplo, ahora, antes era todo, el institucional era así, grave. Ahora Sí, de repente escuchas cada vez cosas muchísimo más naturales, cosas que ya no necesitan voces totalmente colocadas o artificiales, ¿no? O generadas. La industria se está modificando hacia la naturalidad. Y lo que yo le decía a muchas personas es cómo logramos una naturalidad además dentro de cualquier tipo de ejercicio, ¿no? ¿Cómo logramos una naturalidad hablando todo el tiempo así? Y que no se note forzado y que no se note como impostado o falso, ¿no? Yo les digo, si de repente yo llegara aquí y empezara a hablar así todo el tiempo, a los 15 minutos que me escucharan hablar dirían, ¡ay, qué voz tiene esta persona! Y en realidad es, es la colocación en la cual estoy poniendo los músculos de acá, ¿no? Es justamente, y la otra que siempre les digo es, lamentablemente, la mayoría de los profesionales de la voz nos hemos hecho en el micrófono. Y si bien todos los estudios que se han hecho, yo creo que debería de ser en todos lados como es en Argentina, los locutores deberían de tener una especialización, una certificación, un estudio a profundidad. Lamentablemente la desarticulación de la que hablábamos antes es sí, ahí que la tenemos a Norma Quevedo que se sumó y le mandamos un gran abrazo, un cariño. Gracias Norma por acompañarnos, dice que sos un gran profesional. Y ella, ay, bueno, por va a favor de favor. la capacitación con Y es, locutores, el pero sindicato, por supuesto. justamente a lo que vamos es que de repente la información está tan desarticulada que Maravilla. los maestros no tienen como un hilo conductor que los ayude a unir todas estas cosas. Entonces, de repente, Exacto.
te dan foniatría o te dan fisiología de la voz, pero no entienden para qué funciona cada músculo, ni qué ser la repercusión del movimiento de cada músculo, porque a nadie se le ha ocurrido unirlo, o de repente te dan estructura del lenguaje, ¿no? Pero no te dicen, como locutor, esto te puede funcionar para esto y esto. Simplemente te dan español y tú sabes leer y tú sabes entender, pero no tienes idea, ¿no? Claro, no tenés Entonces, creo idea que ni de la gramática unida a lo que vas a producir después. Ese es el eterno problema de la educación, ¿no? Cuando hay pedagogía seria, va la gradualidad de los contenidos y la articulación, la coordinación. Cuando es una improvisación y tenemos todo separado, o a veces por desconocimiento, cada uno dicta su área, pero es tan importante para quien lo recibe la formación y poder ya, relacionarlo, poder y entender poder para saber qué. para Ese es qué. el aprendizaje significativo, digo yo. Lo Y es es. como, o sea, por ejemplo, si nos enseñaran matemáticas y no nos enseñaran matemáticas desde la raíz cuadrada sirve para esto. Yo estudié ingeniería bioquímica antes de estudiar ciencias de la comunicación, que es mi segunda licenciatura. Las matemáticas me sirven para entender cuánto vale una hora de mi tiempo, cuánto vale un día, por qué lo vale, o sea, qué es, cuánto he invertido en mi educación, cuánto necesito para pagar mi renta, cuánto necesito para pagar mi estilo de vida, cuánto necesito para darme lujos, cuánto necesito para seguir viviendo en esta vida que tengo y a la cual me he forjado desde la locución. Si bien ¿Para qué? Claro. mis padres no son adinerados, nunca lo fueron, y se los agradezco porque me enseñaron a trabajar desde abajo y todo lo que hay aquí ha sido fruto del esfuerzo de la persona como tal, ¿no? Yo soy de esas personas que digo, tengo la fortuna de que nada me lo han regalado, pero todo esto implicó un esfuerzo en su tiempo. Entonces, el punto es cómo integramos todo eso para que las matemáticas no sean ajenas a nosotros y sepamos que no cobramos por nuestra voz, Ujú. cobramos por el conocimiento que está atrás de nuestra voz. Exacto, Cobramos exacto. por todo lo demás y por eso, y no nada más por todo lo demás, es como tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar internet, tenemos que poder comprarnos ahora un buen dispositivo para poder hacer estas transmisiones, ¿no? Son Claro que sí. muchísimas cosas. Requiere una inversión y concientización de lo que estamos haciendo, ¿no? Acá también nos dicen, ¿dónde pueden aprender con Galo? ¿Estás dando clases? Sí estoy ¿Cursos? dando clases, estoy eh, Isa Junca de A-Voz en Colombia, confío en mí desde el año pasado, que es como, yo siempre había querido estar en el anonimato porque para mí escudarme atrás y que nadie supiera quién estaba detrás de las voces era lo mejor que podía pasar. No importa si me contrataban Bueno, para pero hacer eso un ya video. cambió, más en Y este ahora momento. Se revirtió. cambió justamente desde que Isa me invitó al Viva Voz Colombia y estoy dando cursos con ella en A Voz, estoy dando cursos de gramática y de lengua española en locutores Latinoamérica, que no es Una de ellas, la sí. asociación, no es la asociación, es una escuela aquí en México que se dedica a entrenar locutores y además Ajá. voy a dar algunos cursos en Adella. Ah, Eh, perfecto. yo todavía no me animo a meterme, para mí Pero la sos un locución, estudioso de esto y la gente te admira, todos quieren. También pasó en lo de René, que todos querían y preguntaban. Es muy importante. ¿Sabes que me gustó mucho que dijiste en esa oportunidad y lo escuché en un audio? Vos hablabas que el conocimiento no es algo estático, es algo dinámico que se transforma y que la gente no va solo a buscar una herramienta, sino también esta capacidad de trabajar con otros, de compartir lo que sabe. Y eso le de da una convivir. visión muy humana. Es muy lindo lo que dijiste en esa oportunidad. Me Yo gustó el justamente lo mensaje. que les digo es, lo que les digo es, uno, somos humanos y yo parto desde ese punto siempre. No, no pierdo de vista que soy un humano trabajando para otros humanos
y como todos humanos vamos a tener errores, y esos errores pueden ser bendiciones. En el aspecto menos, perdón que lo diga, teológico de la palabra, sino cosas que nos van a llevar a un buen puerto, ¿no? Más allá de otro tipo de cosas. Estos errores nos hacen entender al otro y saber que el otro también se va a equivocar y entender que somos un dinamismo, ¿no? Y que lo primero que hay atrás es otra persona que tiene un conocimiento y que tiene un aprendizaje, una curva de aprendizaje y nosotros otros, ¿no? Lo siguiente es, justamente yo tengo una responsabilidad no solamente con las personas en las que confían en mí, sino con el conocimiento. Yo no sé, a mí no me gusta cobrar por experimentar, y soy muy sincero, la virtualidad me representa a mí, Galo, retos de todavía no saber cómo darme a entender, cómo canalizar, cómo explicar ciertas cosas. ¿Te gustaría Entonces, más presencial? yo Sí. aún así prefiero todavía no cobrar por experimentar con nadie. La otra es, para mí la locución es una rama forzosa de la actuación. Tienes que ser, para poder de repente poder meterte en este personaje y hablar así todo el tiempo, tienes que entender que esto es un personaje diferente a quien eres tú. Y eso te hace meterte en otra sensación, en otra emoción, en otro lugar. Entonces, para mí La el actuación es aspecto importante, socioemocional y el aspecto base. socioemocional es muy importante. Entonces, yo no sabría tampoco cómo contener si es que se llega a disparar una emoción o un sentimiento en alguien por haber movido algo. Y Y eso puede esa pasar. responsabilidad para mí es fundamental y también es por lo cual todavía no me animo a dar muchas de las teorías que yo tengo, muchas de las cosas, de los conocimientos que yo tengo aplicados a la locución por medio de la virtualidad, porque aquí ahora es muy fácil que te apaguen y que se vayan y que no vuelvas a saber de ellos. Y yo no quisiera ponerme en el lugar de, de ser responsable de algo que no puedo contener. Entonces, desde ese momento yo me hago responsable de mi conocimiento y de lo que enseño Es yo a las probable que esa personas. sea una barrera real, el hecho de no Y poder contener en ese momento. Todo lo demás se puede reemplazar, pero lo que es el contacto, el estar ahí, ¿no? El contener, como mm, decíamos, desde lo emocional, se disparan muchas cosas. Bueno, Isa Junca habló de lo que es capacitación online y eso ocurre, la gente va a buscar a conocerse a sí misma y pueden suceder cosas, realmente, pueden suceder muchas yo cosas. justamente, yo trato de no meterme en esos riesgos ni de poner en riesgo a las personas que confían en mí para esas cosas. Ujú. Por lo mismo. Creo que para mí es un acto de respeto humano. La otra es, y voy a ser muy claro y no quiero que nadie se ofenda, para mí la educación no puede ser un negocio. O sea, yo tengo la fortuna de vivir como locutor, de vivir de la locución, de vivir del doblaje, de tener el honor de vivir del canto, de que todavía me llamen para cantar en óperas, de que haga yo teatro musical, de que me inviten a hacer improvisación, y de todo eso gano. Y mi principal herramienta sigue siendo la voz. Entonces, yo tampoco tengo una necesidad y no critico a las personas que dan clases Claro. por necesidad, pero sí creo que de pronto cuando pones a competir el dinero con el conocimiento, y me pasó al dar clases en dos escuelas, de repente yo quería reprobar a personas que no habían aprendido lo que yo había enseñado, pero me obligaron a pasarlos porque ya habían pagado. Y entonces yo creo que cuando pones este balance, de repente se puede confundir que quien te pague es el jefe, ¿no? Ujú. Pero Sí, igual fue cuando una tú mala vas a una experiencia, universidad, fue cuando una tú mala vas a una experiencia. universidad, tú Sí, no hay de pagas todo. tú no pagas, pero además tú no pagas por el conocimiento. Tú pagas porque ahí está el conocimiento y tú puedes entrar al conocimiento. Es como Claro, cuando compras un boleto de un concierto. Tú no estás pagando por la música ni por el artista para que toque lo que quiera. Tú estás pagando el boleto para poder entrar a escuchar lo que el artista va a ofrecerte. La universidad es igual.
o cualquier conocimiento es igual. Tú no pagas, tú no eres el jefe de las personas, sino pagas por poder entrar y tener acceso a estos lugares de conocimiento. Y eso de repente se confunde mucho, creo. Sí, es verdad, se Y a mí confunde. no me Va en gusta la ética de cada tampoco, uno. y más allá de la ética, creo que no nos han enseñado, o sea, si no nos enseñan a cuánto vale una hora de nuestro trabajo, va a ser muy difícil que entendamos cuánto vale una hora del trabajo de otra persona, ¿no? Porque, bueno, es locutor, trabaja con la voz, que lo haga, ¿no? Que eso sucede mucho con los clientes. Si fuera tan fácil, lo haría cualquiera. En realidad, justamente hay todo un trabajo que acabamos de mencionar de preparación, desde lo técnico, lo fisiológico, desde la interpretación, la respiración, todo eso requiere una inversión, lógicamente, y una preparación para llegar a un resultado que no es una improvisación, que en realidad, volviendo a la improvisación, también se estudia. Exacto, o Se sea, por estudia. ejemplo, yo me entrené, sí, la improvisación, la Que improvisación quede surge claro primero que la como una improvisación se herramienta. estudia. No, la improvisación surge como una herramienta. Todo mundo improvisamos porque no sabemos qué pasa. Pero cuando se trata de improvisación escénica o improvisación teatral, que fue lo que yo estudié y que ahora está migrando hacia lo digital, que ya no es teatro, sino es audiovisual y multimedia. Pero esa técnica tiene puntos definidos y tiene bases establecidas que se necesitan estudiar para llegar a contar una buena historia. Y algo que me decía a mí Piolo Jubera, que fue mi compañero y maestro durante mucho tiempo, eh, somos improvisadores, no somos improvisados. Son dos cosas diferentes. Igual Okay. como somos locutores, no somos hablantes solamente. Somos intérpretes, somos actores, no solamente somos lectores. Entonces, creo que de repente todos estos conceptos están muy confundidos en la cabeza de las personas y piensan que solamente por tener voz o poder grabarse ahora en un móvil o poderse grabar en la computadora ya pueden ser locutores, sin tener en cuenta de que para llegar a esto no es necesario todas las veces, pero sí es indispensable para conservarse dentro de la carrera, tener un conocimiento fijo y poder explotarlo. Claro, es un proceso, lleva tiempo. Incluso, bueno, hablamos de gramática, vos hablas de fonosintaxis, de fonoarticulación, todos esos conceptos que ayudan luego a la correcta interpretación, ¿no es cierto? A generar un trabajo distinto, y eso no es improvisación, justamente, No, claro. O sea, que no el es otro día improvisador, que es otra me cosa. preguntaban, ¿tú cómo creas personajes? ¿No? Y les digo, dependiendo, ¿Cómo creas ¿no? Si me dan personajes? Qué buena pregunta. ¿Cómo creas personajes? Voy a aprovechar esa si me dan, pregunta. si me dan un muñequito, les digo, primero, te vas por lo obvio, ¿no? Si es a comparación en la animación, es un muñequito chiquito, pues vas a tratar de hacerle una voz chiquita, ¿no? Pero esa es una. Dos, primero por imitación, dos por contraposición. ¿Qué pasa si un personaje chiquito tiene una voz grandota? ¿No? ¿Qué pasa si un personaje que parece ser a simple vista angelical no tiene una voz como no tan angelical? Y entonces ya Macabra. estás creando personajes complejos, ¿no? Dependiendo, hay mucho, pero lo que sí sé es que mi creación de personajes viene en el conocimiento de mi aparato fonador casi no puedo decir a totalidad porque creo que habrá cosas que uno no conozca completo, pero sí en una gran mayoría y de cómo esto puede afectar de pronto a eso y además cómo además no afecta a mi caracterización facial, cómo de repente todo esto puede ser diferente, ¿no? ¿A dónde podemos ir con nuestra voz? Y que nosotros no tengamos que meter el Increíble. cuerpo en los dos. ¿No? Qué versatilidad, acá dicen todos. Me encanta cómo cambia el personaje con la voz. Sí, estamos todos fascinados escuchándote. Creo que vos dijiste también, me gusta que no reconozcan las cantidades. Eso lo pusiste en tu Instagram y que te gustan los comerciales cortitos donde podés hacer ese juego de voces y no sepan que sos vos o que son distintos personajes. Es gracioso porque me han hablado a mí como me llaman a mí y me dicen, mira, vas a ser el papá, el abuelo, el papá, el niño y el locutor institucional. ¿No? Y entonces, bueno, vamos a crear Todo. un...
un abuelo que sea no muy caricaturesco, que parezca que bueno, luego el papá que entienda, ¿no? Cómo está la cosa. Y luego el niño que esté jugando con él. Y al final, Increíble. vamos a cerrar con una voz, ¿no? Y a mí me encanta que solamente las personas que ya me conocen como dicen, eres tú, y eres tú, y eres tú, y eres tú hiciste todas las voces, sí, y eso es lindo, ¿no? Creo que para mí el trabajo del anonimato es algo que me encanta y creo que lo voy a seguir trabajando todo el tiempo. Mientras auditivamente no me reconozcan, significa que sigo haciendo bien mi trabajo. No hay muchos personajes Algo que afortunadamente nadie sabe que yo he hecho. ay, no, no llevo a leer lo que dice, dominar nuestro aparato fonador, sí, punto uno. Exactamente lo que nos escriben por acá. Algo que me impactó cuando hablaste en la conferencia o webinar de René Durán fue que vos veías, cuando una persona habla, te imaginás como esas ondas sonoras. Yo no sé si lo interpreté como un electrocardiograma, como una cosa así, donde uno puede, ¿sí? Es así más o menos como me llegó. Tengo miedo de decirlo por decir una pavada, pero vos podés escucharme a mí e imaginarte, por ejemplo, cómo hace mi voz, como que dibuja Creo que en las ondas. algo en lo cual que yo les digo es para mí la música ha sido una constante. Desde los 6 años, 7 años, mi madre me metió y mi padre me metieron a la Escuela Nacional de Música y en la Escuela Sí. Nacional de Música aprendí muchísimas cosas. Entonces tengo nociones de tono, altura, textura y luego soy muy ñoño, soy una persona, soy muy nerd, porque ñoño no siempre tiene la misma Un acepción. Soy muy estudioso, nerd y me gusta estudiar mucho, me gusta estudiar y soy muy, apasionado. sí, si a mí me dices algo que no sé, Claro. primero digo no sé y lo que sigue después de decir no sé es voy a investigar porque no me puedo quedar con la ¿Qué es? duda, ¿no? Sí, ahora ya tenemos esto y Ahora tan sí, no Google así, ahora es y así. además cruzas información y dices, bueno, esto dice esto, por eso Genial. dices, lo que dice esto es lo que dicen todo. Entonces, creo que esta parte de estar investigando y de estar todo el tiempo capacitándome me ha dado la oportunidad de explorar muchísimos mundos, ¿no? Yo, para mí, por ejemplo, desde la lectura, la música me dice dónde está la altura. Sé en la lectura cuál es, cuando tú estás leyendo, yo digo, aquí seguramente hay una coma, esta coma es por esto, esta pausa la está haciendo aquí por necesidad, esta coma está confundiendo aquí la coma con la pausa, porque la coma no es una pausa, por más que se lo hayan dicho sus maestros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o en la Ahora es un universidad. trauma la coma. El que la respetaba tenía un 10 en la escuela. Ahora mejor no la respetes tanto. Entonces, Demasiado estudioso, no, dice Norma. no, sí, ni siquiera hay que, ni siquiera, es que sintácticamente tiene otros usos. Y yo soy de las personas que creen que si sabes escribir, sabes leer, y dime o enséñame cómo escribes y te diré cómo lees. Perdón. Ok. Pero al Ahí mismo descubrís tiempo, yo lo que a hago la también es persona. la fonosintaxis, es como la sintaxis de la escritura correcta del español se traduce a Eso sonidos. explícame. ¿Cómo Y sería la entonces, fonosintaxis? fonosintaxis, como la estructura sintáctica correcta del español se traduce a sonidos. Entonces, yo Ok. musicalmente estoy pensando en el tono y en las variaciones tonales que estás haciendo y en la textura de tu voz. Fonosintácticamente estoy viendo cuál es el texto que tú estás interpretando, literalmente. Y estoy viendo cómo es el texto y por eso yo digo, el texto escrito seguramente tiene estas formas. Y después, eh, articulatoriamente, ¿no? Muscularmente hablando, sé qué músculos están moviendo las personas y eso me hace poder imitarlos, ¿no? De repente a mí me dicen, no, es que eres muy buen imitador. Y les digo, es que lo que les digo de Homero Simpson, ¿no? Que es Humberto Vélez y después Víctor Manuel Espinosa, han hecho, ¿no? Yo sé que de repente es esto, más esto, más esto, más esto, más Ay, esto, te más... sale igual. ¡Ay, Me man! encanta. ¡Por amor de Dios! ¿Por qué haces esto? ¡Chamaco del Igual. demonio! Homero, ¿pero por qué te pones mal?
Sí, deja de ponerte mal y vamos por unas cervezas. Excelente. ¿No? Queremos Dices, tomar clases ¿cómo eres con vos. capaz? ¿Cómo eres capaz? Le digo, lo que pasa es que además de yo estar escuchando el tono en el que están, además estoy viendo la partitura gramatical y la partitura fonosintáctica que tienen, además estoy escuchando qué músculos se están moviendo y eso me hace poder imitar las voces que no son completamente naturales. Yo nunca voy a poder imitar una voz natural, pero una voz caracterizada, es seguro que la pueda yo Estoy de acuerdo con estudiar y que Vicky, la es pueda re imitar. bueno. Dice, Entonces, es re bueno, por favor. Es genial, como haces el pasaje tan rápido, además, sos un virtuoso, además de estudiar muchísimo. Para mí estás súper preparado para dirigir, te digo, porque todo eso que haces y cómo lo visualizás y lo transmitís, porque también esa es una gran capacidad, el poder transmitir esto que estás diciendo, ¿no? Y que te llegue así, de esa manera, con claridad. Dame algunos ejercicios, a ver, te voy a pedir algunos ejercicios prácticos para automotivarnos con esto de sacar personajes. No sé, de repente una vez fui a una clase y me dieron fichas con imágenes de personajes, a mí te digo mi para mí práctica, es, ¿no? Donde tenían que poner para el mí es cuerpo y lo que caminar como esos decía, personajes. sí, eso sirve para teatro, pero nosotros estamos hablando de la voz. Y lo que les decía, justamente cuando hago, por ejemplo, locución para videojuegos o doblaje para videojuegos, que es muy Ah, diferente hiciste hacerlo. el de Spider-Man, ¿no? Hiciste un personaje, Soy ¿cómo era que se llama? Kingpin es Wilson Fisk, que Ah, además todo el tiempo habla así, es sí. una persona seria que casi nunca se deja dominar por sus emociones. Y Hoy los videojuegos son un gran campo laboral también. además, por ejemplo, en Spider-Man he tenido la Sí, te ves. posibilidad de ser 7 personajes diferentes. Y el único que les voy a decir, bueno, soy dos muy grandes, que es Taskmaster, que además Taskmaster es No. medio... así le dice todo el tiempo a Spider-Man, por favor, si yo tengo memoria autorreflexiva, y Kingpin, que es, es tengo más personajes ahí adentro. Y espero que nunca me Increíble. reconozcan y no me sepan decir cuál soy. Pero Acá revelamos algunos, ¿no? justamente yo lo que les digo es, el doblaje para videojuegos tienes aquí el micrófono y como es eh, cardioide, unidireccional, de baja impedancia, para conservar el sonido maravilloso que tiene. Entonces, yo no te puedes mover, entonces de repente enseñar a las personas a hacer teatro es muy bueno, pero para eso hagan talleres primero de teatro. Pero si quieren ejercicios básicos, yo les digo, Sí. jueguen. Y si estamos partiendo desde la premisa principal que estabas compartiendo tú desde el inicio, que aprendemos a hablar por imitación, entonces el mejor ejercicio es tomen personajes que les gusten e imítenlos. No les van a salir bien a la primera, y está bien, pero cada vez van a ir definiendo y van a ir agudizando el oído y agudizando la entonación y podrán acercarse cada vez más a ellos. La otra Nos es, conviene, tengan en cuenta sí, que decime, la voz decime es después un te pregunto. músculo. Entonces, la voz es un músculo y si tú lo ejercitas demasiado tiempo se puede lastimar. Entonces, no lleguen a ese punto. Jueguen un ratito y Y luego parar. déjenlo descansar y tomen agua y relajen y tranquilos. Y ya que se sientan, bueno, después empiecen a jugar. Eso es algo, eh, pues, para Esto mí es nos lógico, sirve, pero yo creo que esa es una base. esta técnica también nos sirve para generar voces nuevas. O sea, uno empieza imitando para luego poder hacer variaciones. Nos conviene de repente sin sonido escuchar como o ver a ese personaje y no escuchar el original, o tenemos que escuchar el original, imitar un poco. Yo lo que digo es, va ¿Cómo por hacemos? pasos. Lo primero que tienes que hacer es entender, uno, jugar con la voz. Primero es jugar, Listo, aventarte a experimentar, ¿no? Y lo que decir, sea. voy a experimentar. Dos, ya que empieces a jugar con la voz y logres tonos distintos y logres personajes distintos con la voz, es prestar atención en cuáles son las posiciones que está tomando tu aparato fonoarticulador, ¿no?
Y ya que prestes atención, entonces dirás, cuando hago esto, la voz va para acá. Si además hago esto, bueno, va a ser diferente, ¿no? Y si de repente nada más abro un poco, va a ser totalmente diferente la voz que haga. Entonces, dices, claro, por aquí va. Ya después de ejercitar, conocer, saber qué tonos, qué movimientos, cómo está ahí, puedes llegar a decir, ok, esta voz me da la idea de rudeza, esta voz me da la idea de agresión, ¿no? Entonces puedes hacer personajes que vayan con esto. Y ya puedes crear desde otro lado. Pero yo creo que es como todo, esto es una carrera, no todos vamos a lograr llegar a correr un maratón de la noche a la mañana. Empecemos Pero tener poco a una poco, variedad empecemos. de, ¿cuántos graves? ¿Dos, tres graves? ¿Dos, tres medios? Todos O no, tenemos lo que salga. aproximadamente, todos tenemos aproximadamente 4 octavas por humanos, Ujú. todos tenemos 4 octavas de capacidad vocal. Algunos hemos logrado estirarlas a 5 y tantito, ¿no? El señor Claro. Bobby McFerrin, que es uno de mis ídolos y que fue de las primeras personas que yo dije, más allá de admirarlo, quiero saber cómo le hace, quiero aprender de él. Y entonces Sí. para mí, que eso ha sido todo, yo no tengo muchos ídolos, no tengo muchas personas, pero tengo muchas personas que digo, quiero aprender cómo lo hace. No más allá de decir, fírmame aquí, ¿no? Genial el concepto, perfecto. Se entendió yo quiero perfecto. llegar, yo quiero llegar a ser lo que él hace. Y como es humano, no es un extraterrestre, entonces yo Si nos repetís el justamente nombre, preguntan Bobby acá. McFerrin. Bobby McFerrin es el que canta el Don't worry, Ah, be happy, don't worry. Que dicen, es que cómo le hace, tiene 4 octavas de voz, ejercicio. Es, ¿cómo le hizo la señorita para lograr un squad o un split? Bueno, seguramente estuvo tratando de abrir el compás y de abrirse así todos los días 1 centímetro más. ujú. Esto es un músculo. Cuando lo entendemos como un músculo. Te quiero preguntar, porque se nos va, no quiero que se nos termine el vivo. Acá dicen, quieren que des tutoriales en YouTube. ¿Qué pensás? Tenés que armar los tutoriales. No, es que yo creo que justamente el Internet nos ha hecho creer que todo es fácil. Lo que yo he logrado, o sea, llevo 24 años, este julio cumplí, el próximo año cumplo 25 años dedicándome a la voz. Es un proceso de 25 años para llegar al punto en el que estoy ahora. Bueno, y eso desde que me dedico a la locución. Si tengo 42 años, ¿no? Actualmente, bueno, cumplo este año 42 más bien. Tengo 41, cumplo 42. Eso quiere decir que tengo 35 años experimentando conmigo. Experiencia. Entonces, de repente dicen, haz tutoriales. Les digo, me encantaría poder resumir 35 años en 10 minutos, pero tristemente Es difícil. es imposible. No, no es difícil, es imposible. Dos, les estaría coartando la mitad de la experiencia de vivir de la actuación, de meterse a un taller de improvisación, de la dicha de tomar un micrófono y cantar, que es parte de la vivencia. Entonces, yo les diría, les puedo dar muchos tips, pero lo único que les digo es, nunca estén conformes con el conocimiento que tengan y si quieren trabajar su voz, trabájenla, métanse a hacer teatro, métanse a clases de canto, métanse a clases de improvisación, investiguen en sus sentimientos, investiguen en su voz, imiten. En algún momento, cuando estaba yo haciendo algún tipo de cosas, me interesó la ventriloquía y decía, bueno, ¿cómo le Ay, hacen no, qué genial. Sos un para no virtuoso. tocar, para no mover los cosas? Decía, Estudioso, virtuoso, todo. Tenés la experiencia. Bueno, nada, quiero súper agradecerte.
que hayas aceptado esta invitación. Acá dejamos las herramientas, todo queda guardado, grabado para que lo consulten cuando quieran. Sería, dice, sin experiencia, pero sin experiencia sería superficial, por supuesto, estamos de acuerdo con Norma que la experiencia hace la diferencia. Bueno, quiero agradecerte una vez más, sos una persona además muy sensible con tus personajes, sé que visitas los hospitales, haces cosas muy lindas, campañas para la fauna, estuve mirando tu Instagram y haces cosas hermosas, y además tenés un hermano artista y dijiste y pusiste algo en palabras muy lindo, que es algo de poner el corazón fuera del cuerpo, y me pareció tan lindo lo que dijiste, mira, Este cuadro hermoso. es de mi hermano. Y cuando uno dice eso, es un ser hermoso, por dentro, por fuera. Entonces, así que un placer conocerte, y bueno, será hasta la próxima, hasta otro encuentro y tutoriales que espero ver por ahí. En México pidieron, por favor, piden talleres en México. Cuando quieran, digo, yo estoy a un mensaje de distancia, trato de contestar absolutamente todos los mensajes que llegan. Eh, yo creo que el conocimiento está para compartirse con responsabilidad. Y también a personas que, perdón que lo diga, lo merezca. Yo creo que no existe un maestro si no existen los alumnos. Existen las personas, no existe aquel que quiera, por eso para mí no es negocio, que quiere enseñar, sino hay personas que quieren aprender. Y entonces yo me acerco más a las personas que quieren aprender, ¿no? Si hay inquietud, si hay cosas, pues el conocimiento está aquí y sirve para eso. Sí, doy fe que respondes todas las dudas. Sabes que en Argentina hoy es el Día del Maestro. Y mira, justo Ah, hablamos de educación. Mira qué maravilloso. qué Bueno, te lindo. mando Y abrazos un a beso todas las enorme. personas que se dedican a eso. Un beso a todos. Gracias por la Gracias, invitación. Gracias muchísimas por gracias este a vos espacio. y a todos los que se sumaron, a Norma, a Vicky, a todos los que estuvieron aportando ahí, que te súper felicitan y te aprecian un montón. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Jueguen, Chao. jueguen, experimenten y Eso, diviértanse el hasta que les mensaje. paguen. Jueguen. Chao.